¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que el ángel más brillante, el más hermoso y cercano a Dios, terminara convertido en el ser más oscuro de todo el universo? ¿Cómo pudo pasar de dirigir la adoración en el cielo a ser el enemigo mortal de toda la creación? Esta no es una historia de cuentos, es la historia más impactante, real y peligrosa registrada en la Biblia. Y lo que estás a punto de descubrir no se predica en la mayoría de las iglesias, porque detrás del orgullo de Lucifer se esconde algo que también habita en el corazón humano. La semilla de la caída está más cerca de lo que imaginas. En este video vas a descubrir lo que realmente ocurrió en el cielo antes de que el mal existiera. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás de inmediato? Y lo más sorprendente, ¿qué papel jugó Jesucristo en todo este conflicto, incluso antes de nacer en la tierra? Esta historia lo cambia todo. Y si te atreves a seguir hasta el final, entenderás no solo cómo Lucifer cayó, sino cómo evitar caer. Tú también. Aquí no vas a encontrar teorías baratas ni explicaciones superficiales. Vamos a profundizar en las Escrituras, analizar textos olvidados y conectar cada detalle con lo que vivimos hoy. Lo que Lucifer enfrentó es lo mismo que tú enfrentas cada día, una batalla interna entre la obediencia y el orgullo. Y conocer esta historia puede ser lo que te salve de perder la guerra. Muchos de los que ven estos videos aún no están suscritos. Y quiero hablarte directamente. Si sientes que este canal te está acercando a Dios, si estas historias están abriendo tus ojos espirituales, suscríbete ahora mismo. No es solo un clic, es una declaración. Yo quiero entender más de la Biblia. Activa las notificaciones porque este contenido puede ser una herramienta que Dios use para fortalecer tu fe en los días más oscuros. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver es la historia de Lucifer como nunca te la han contado. Y al final, puede que te des cuenta de que esta no es solo su historia, también podría ser la tuya. Antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, antes de que la primera hoja brotara en la tierra o que un ser humano respirara por vez primera, existía el cielo. No un cielo físico de nubes y estrellas, sino un reino de luz pura, armonía perfecta y gozo eterno. Allí, cada ser creado brillaba con una intensidad única, reflejo directo del amor de Dios. Los ángeles no eran criaturas de fantasía, sino ministros de luz, organizados en un orden divino. Serafines que ardían con amor fervoroso, querubines que custodiaban los misterios eternos, y arcángeles como Miguel, mensajeros de batallas espirituales. Cada uno tenía un propósito sagrado, un llamado específico, una función que glorificaba directamente al Creador del universo. No había confusión, ni ego, ni envidia. Todo fluía como una sinfonía eterna de alabanza. Era un lugar donde el bien no solo existía, sino que lo llenaba todo como el aire que hoy respiramos. Pero entre todos esos seres celestiales, había uno que no solo cumplía su papel, lo superaba: Lucifer. Su nombre significaba portador de luz. Y no era solo simbólico. Su presencia iluminaba como una aurora brillante. Según la Biblia, en Ezequiel 28, 12, 14, Dios declara: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego te paseabas. Lucifer caminaba en medio de los secretos de Dios. Era un querubín protector, y muchos lo seguían con devoción. Su voz dirigía los coros celestiales, su sabiduría inspiraba incluso a Miguel, y su belleza era un reflejo majestuoso de la creatividad divina. A ojos humanos, sería como un líder nato, carismático, sabio, profundamente respetado por todos. No era un ángel cualquiera, era la obra maestra de Deus, y sin embargo, hasta en el entorno más perfecto, la libertad seguía siendo un don que podía cambiarlo todo.
Dios no creó títeres, sino seres con libre albedrío, capaces de amar verdaderamente, porque el amor que no se elige no es amor, y eso incluía también a Lucifer. Aunque radiante y sabio, él tenía la misma capacidad que tú y yo: elegir servir, adorar, obedecer o no. En ese reino de orden celestial, Lucifer empezó a mirar su propia luz no como un reflejo de Dios, sino como una fuente en sí misma. Y en esa contemplación surgió la grieta más peligrosa: el orgullo. Fue algo sutil, imperceptible al principio. Nadie notó nada, pero en su interior una voz empezó a susurrar: ¿y si mi gloria pudiera ir más allá? ¿Y si yo fuera digno de algo más? No era un pecado, pero sí el inicio de una sombra. Lo que muchos no comprenden es que la caída no empieza con un acto, sino con una intención, con una idea que no se reprende a tiempo. Y eso puede pasarle a cualquiera, incluso a ti que estás viendo este video. Nunca sentiste que merecías más reconocimiento, que tu esfuerzo debería ser exaltado. Es natural sentirlo, pero cuando esa sensación no se rinde a Dios, Satanás encuentra terreno fértil. Fue así como Lucifer comenzó a alejarse. Seguía cantando, seguía alabando, pero su corazón ya no vibraba con devoción. Su mirada ya no se alzaba al trono con humildad, sino con deseo. Y mientras los cielos permanecían en su danza de luz y armonía, dentro de Lucifer nacía una tormenta, una que ni los más cercanos percibían aún. Pero Deus, que ve el corazón, ya lo sabía, y por amor no interrumpió, dio espacio, porque el amor verdadero no controla, espera. E agora, me gostaria que você compartilhasse nos comentários algo muito pessoal. Alguma vez você já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, o reconhecimento nunca veio? Já sentiu que sua luz estava sendo ofuscada? Conta pra gente. Sua experiência pode tocar outros corações, assim como essa história tem tocado o seu. E se você acredita que essas verdades da Bíblia precisam alcançar mais pessoas, considere se inscrever no canal. Deus pode estar usando esse vídeo para falar com você. La corrupción no llega de golpe, amigo mío. No irrumpe como una tormenta, sino que se desliza como una brisa suave, casi imperceptible. Así comenzó el proceso dentro del corazón de Lucifer. No fue un acto inmediato, sino una secuencia de pensamientos que, sin ser confrontados, ganaron fuerza. La Biblia, en Isaías 14:13-14, revela sus intenciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Fíjate, ni siquiera hablaba en voz alta, era un diálogo silencioso dentro de sí. Y allí, en ese espacio sagrado del alma, donde deberían habitar solo el amor y la obediencia, Satanás sembró las primeras semillas del orgullo, y pensar que ese mismo corazón una vez ardió con devoción hacia Dios. Pero ahora empezaba a girar sobre su propio eje. Los ángeles lo notaban diferente. Al principio eran detalles mínimos. Su mirada se perdía más de lo habitual. Su voz en los cánticos celestiales sonaba apagada. Su presencia ya no irradiaba la misma paz. Lucifer se había vuelto introspectivo, casi distante. Cuando Gabriel, su compañero de tantos siglos, le preguntó qué ocurría, él respondió: hay cosas que incluso nosotros no podemos entender. Esa frase, tan aparentemente inocente, escondía un abismo, porque la sabiduría que Dios le dio no era para cuestionar la autoridad divina, sino para conducir a otros en adoración. Pero ahora, esa misma sabiduría se volvía contra su origen, el enemigo de las almas, que aún no se había revelado. Ya comenzaba a imaginar un mundo donde él estuviera en el trono. Lo que una vez fue adoración pura, se transformaba en ambición velada. Y así, poco a poco, Lucifer comenzó a descuidar su propósito. Ya no lideraba las alabanzas con el mismo fervor.
Su voz, antes guía celestial, ahora era solo un eco. Miraba al cielo no con reverencia, sino con deseo, y en su interior la comparación florecía. ¿Por qué Miguel, un arcángel menor, recibía tanto honor? ¿Por qué Dios, siendo tan grande, necesitaba tanto reconocimiento? Preguntas que no buscaban respuestas, sino justificaciones. Y como suele ocurrir con las dudas no consagradas, se multiplicaban. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Pero Lucifer no hablaba mucho, aún, porque su corazón aún no se atrevía a exponer lo que ya hervía dentro de él. Aún creía, en algún rincón, que podía volver, pero cada día su alma se tornaba más sorda a la voz de Dios. Lo más impactante es que todo este proceso ocurría en el cielo, no en la tierra caída, no en medio del pecado, sino en la presencia directa de Dios. Eso nos enseña algo profundo. No es el entorno el que determina nuestra fidelidad, sino nuestro corazón. Puedes estar en la iglesia, leer la Biblia todos los días y aún así alejarte en tus pensamientos. Puedes cantar, predicar, liderar y estar a punto de caer. La historia de Lucifer nos recuerda que el mal no comienza con acciones visibles, sino con pequeñas decisiones que se apartan del amor de Dios. Su corrupción fue progresiva. Y eso es lo que lo vuelve aún más peligroso, porque no se percibe a tiempo. El enemigo sabe esperar. Y mientras uno se convence de que todo está bien, Satanás trabaja en silencio, buscando apartarte del camino de la luz. En ese momento, Lucifer no era aún Satanás. No había caído del cielo, pero ya no vivía como un reflejo puro de Dios. La luz que llevaba se había tornado inquieta, su esencia se distorsionaba y su orgullo crecía. Su mente no se enfocaba más en el propósito celestial, sino en su deseo de ascenso. Y ese deseo, al no ser confrontado, lo llevó a un punto sin retorno, porque una vez que el corazón se enamora de la propia gloria, comienza a rechazar la gloria del Creador. Y así, el más brillante de los ángeles, sin que nadie lo notara, se convirtió en una amenaza. Una amenaza no con espadas, sino con ideas, porque las ideas, cuando no se someten a la voluntad de Dios, se vuelven armas en manos del enemigo. Y Lucifer, sin levantar un dedo, ya estaba trastornando el equilibrio de los cielos. Dios no guarda silencio cuando una de sus criaturas comienza a alejarse. Su amor es tan inmenso que incluso al primer indicio de desvío, Él se acerca con ternura. Y con Lucifer no fue diferente. Aunque muchos imaginan a Dios como un juez severo, la Biblia lo presenta también como un padre lleno de compasión. Cuando notó que el corazón de su hijo más brillante comenzaba a apartarse, no lo dejó solo. Lo llamó en secreto. Le habló con dulzura, con una mezcla de dolor y esperanza. Le dijo: Lucifer, hijo mío, el sello de la perfección, percibo que tus pensamientos se están alejando de mí. ¿Qué palabras más profundas? ¿Te imaginas a Dios mismo diciéndote eso? ¿Puedes sentir la tristeza contenida en su voz? Era una advertencia, sí, pero envuelta en misericordia. Lucifer no reaccionó con rebeldía. Al menos no en ese momento. Bajó la mirada, escuchó con atención, respondió con respeto: Padre, ¿acaso no me creaste para entender y explorar? No hay nada que desee más que comprender tu obra. Y esas palabras, aunque parezcan humildes, escondían ya un giro sutil hacia el yo. Su deseo por conocer no era el problema. El verdadero problema era su motivación. Quería entender para elevarse, no para servir. Dios lo sabía, pero no gritó, no lo interrumpió, solo respondió con otra advertencia amorosa. Tu deseo de entender es noble, pero tus pensamientos giran en torno a ti mismo. Te has dejado seducir por la luz que puse en ti.
¡Qué declaración tan poderosa! Lucifer aún podía elegir, aún estaba a tiempo de regresar. ¿No te recuerda esto a tantas veces en nuestra vida en que Dios nos da una segunda oportunidad? Cuando fallamos, cuando nuestros pensamientos se alejan, cuando empezamos a justificarnos internamente, Él no nos rechaza, se acerca, susurra a nuestra conciencia, nos recuerda de dónde venimos y nos ofrece una salida. Así también fue con Lucifer. Deus extendió su mano. Le recordó: si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad. Juntos seremos más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero en vez de sentir paz, Lucifer sintió molestia. Esa incomodidad era el orgullo que comenzaba a cerrarle los oídos. ¿Por qué tantas advertencias? ¿Acaso no confiaba Dios en él? Así comenzó a germinar la desconfianza, y la semilla del orgullo encontró su primera raíz firme. Dios lo volvió a llamar, una vez más, porque el amor no se cansa. El Creador le dijo: he visto el camino que tomas, y me duele verte así. No era una amenaza, era una súplica, y Lucifer aún sentía algo. Se arrodilló. Dijo con sinceridad: Padre, deseo ser obediente. No puedo prometer fidelidad perfecta, pero mi deseo es ser fiel. Y en ese instante, su oración no fue mentira. Era un clamor verdadero. Su alma aún ardía por Dios, pero como una doble corriente, en el rincón de su mente seguía la voz del orgullo. ¿Acaso no soy yo el más brillante entre todos?, pensaba. Esa fue su lucha, una batalla que muchos también enfrentan. La del deseo genuino por Dios, contra el susurro constante del ego que nos invita a mirarnos a nosotros mismos como fuente de gloria. Y aquí, amigo mío, quiero hablarte directamente. ¿Has sentido alguna vez que estás caminando lejos, pero aún deseas regresar? ¿Has oído la voz de Dios llamándote con ternura, pero el orgullo te impide responder? No ignores ese susurro. Él sigue esperando por ti. Deja en los comentarios si alguna vez sentiste ese llamado. Y si estás siendo tocado por esta historia, considera suscribirte al canal, no por un número más, sino porque cada suscripción representa una alma más expuesta a la luz de la Biblia. Juntos podemos seguir descubriendo los caminos de Dios y fortalecernos en esta lucha espiritual diaria. El corazón de Dios no se cierra ante la rebeldía, al menos no de inmediato. Su justicia es firme, pero su misericordia es más amplia que el mar. Por eso, aún después de haber advertido a Lucifer, aún después de percibir su corazón dividido, Dios decidió posponer la revelación celestial que pondría a prueba a todos. ¿Y por qué lo hizo? Porque aún creía que su hijo más brillante podía cambiar. ¡Qué retrato tan impactante del carácter de Deus! Él, que todo lo ve y todo lo sabe, decidió esperar, dio tiempo, dio espacio, porque el amor verdadero no se apresura en juzgar, no lanza sentencias apresuradas, espera, ora, trabaja silenciosamente en el alma del que ama. Y fue así como el Creador trató a Lucifer con un amor tan profundo que solo puede compararse con el sacrificio de Jesús. Durante ese tiempo de espera, Dios habló muchas veces a su corazón. Le dijo: una gran revelación se acerca, prepárate. No era un secreto, era un aviso paternal, lleno de ternura. Y Lucifer escuchaba, aún tenía devoción, aún sentía, se arrodillaba, miraba al cielo y oraba con sinceridad. Deseo ser obediente, no prometo perfección, pero quiero intentarlo. Esas palabras brotaban de su alma con lágrimas invisibles. Y eso es algo que muchos no comprenden. Lucifer no cayó de golpe. Hubo momentos reales de arrepentimiento. Hubo luchas internas, como tú, como yo. Nunca oraste deseando cambiar, pero dentro de ti algo seguía resistiendo. Así era Lucifer. En su alma ardían dos fuegos: el amor que aún sentía por Dios y la ambición que se negaba a morir.
Y Deus, en su bondad infinita, seguía dando más tiempo. Postergaba la prueba, no para evitarla, sino para permitir que Lucifer se afirmara en la humildad. Recuerda tu origen, le decía. Toda luz proviene de mí. Si te mantienes en obediencia, florecerás. Y Lucifer lo escuchaba. Algunas veces lloraba en silencio, en otras se mostraba fuerte, pero dentro de sí el conflicto seguía. Esa lucha interna es la que más agota al alma. No hay batalla más intensa que la que ocurre entre lo que sabemos que es correcto y lo que deseamos profundamente. Y en esa tensión, el enemigo fue encontrando espacio, no porque Deus se alejara, sino porque Lucifer comenzó a cerrarse, su oración se volvió menos frecuente, su meditación más superficial, la devoción más mecánica. No obstante, el cielo entero parecía contener el aliento. Los ángeles observaban con esperanza, Miguel oraba, Gabriel se mantenía cerca y Deus aguardaba. Porque lo que estaba en juego no era solo el corazón de uno, sino el equilibrio del universo. Lucifer era más que un ser brillante, era un símbolo de lo que la libertad podía significar. Si él se afirmaba en el bien, todos entenderían que la obediencia no es una imposición, sino una elección sagrada. Por eso, esa segunda oportunidad no era solo para él. Era un mensaje eterno para toda criatura viviente, que Dios no abandona, que incluso cuando ve el orgullo, extiende la mano, que incluso cuando percibe la traición, todavía ofrece restauración. Esa es la esencia del carácter divino, justo, pero profundamente amoroso. Y mientras esa oportunidad seguía abierta, el cielo preparaba su mayor revelación, una que pondría a prueba no solo a Lucifer, sino al universo entero, porque no se trataba simplemente de seguir reglas, se trataba de amar a Dios más que a uno mismo. Y esa, amigo mío, es la prueba más difícil que cualquier criatura puede enfrentar. No importa cuán sabio seas, cuán elevado sea tu cargo o cuán pura haya sido tu historia, llegará el momento en que deberás decidir entre tu voluntad y la de Dios. Y ese momento, para Lucifer, se acercaba. Deus no lo abandonó, él se apartó. Y esa diferencia marca todo, porque el amor divino nunca se retira primero. Espera hasta el último suspiro. Y hasta ese instante, Lucifer aún podía volver, pero no sabía cuánto tiempo más tendría. Y entonces llegó el día, aquel momento largamente postergado, cuidadosamente preparado por Deus con infinito amor y paciencia. El cielo entero fue convocado. Ángeles de todas las jerarquías se reunieron como en una gran asamblea celestial. No había tensión, aún, solo expectación. El firmamento brillaba con un resplandor diferente, como si incluso la luz supiera que algo eterno estaba por acontecer. Y entonces el Creador habló. Su voz no era como un trueno de juicio, sino como un río profundo que llenaba el universo con paz y reverencia. «Voy a crear un nuevo universo», anunció. Una creación material, visible, viva. Y entre todas las maravillas que mostró, estrellas, galaxias, océanos, el corazón de la revelación fue la Tierra. Un planeta donde Deus colocaría algo totalmente nuevo. Seres humanos, hechos a su imagen y semejanza. Los ángeles contemplaban con asombro el plan. Era hermoso, glorioso, inesperado. Pero la revelación no terminó ahí. Deus, con voz suave pero firme, continuó. En ese mundo, yo mismo me haré carne, tomaré forma humana. Fue una declaración que estremeció el alma de todos los presentes. La segunda persona de la divinidad, el Verbo, el Hijo, descendería como hombre. Sería llamado Jesús, y en esa humanidad sería adorado. ¿Puedes imaginar el silencio que cayó en los cielos? No por falta de fe, sino por reverencia ante un misterio tan profundo. El Eterno, el Santo, el Todopoderoso, envolviéndose en carne débil, una carne que podría sentir frío, hambre, dolor,
Los ángeles fieles aplaudieron el plan. Vieron en ello la máxima expresión del amor de Dios, pero hubo uno que no se movió. Lucifer permaneció inmóvil, sus alas recogidas, su rostro impasible. Dentro de él, la tormenta que había estado creciendo ahora rugía sin control. Adorar a un ser de carne, inclinarse ante una forma inferior. No podía aceptarlo, no quería aceptarlo. Aquel que había sido el más brillante, el más cercano al trono, el más sabio, ahora era testigo de cómo el plan central de la adoración no lo incluía. No era él quien recibiría la unión hipostática, no era él el elegido para representar a Deus, y eso, para su orgullo, fue insoportable. A partir de ese instante, dejó de ver el plan como una obra de amor y lo interpretó como una humillación. La encarnación del Hijo no le parecía una maravilla, sino una amenaza, y donde los ángeles veían gloria, él veía ofensa. El dolor se transformó en resentimiento, la reverencia en desprecio. Lucifer empezó a pensar que el Creador se había equivocado, que estaba pidiendo algo absurdo, adorar lo frágil, honrar lo limitado. ¿Cómo alguien hecho de luz podía inclinarse ante algo hecho de barro? Así comenzó la verdadera ruptura. La rebelión ya no era silenciosa, se gestaba como un fuego que necesitaba propagarse. Lo que Lucifer no entendía, y muchos hoy tampoco, es que el poder de Dios no se manifiesta solo en su grandeza, sino en su humildad. En Filipenses 2, 6, 8, la Biblia declara que Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y ese acto no era una rebaja, era la más sublime revelación del carácter divino. Amar hasta el punto de hacerse uno con los débiles. Y aquí te hago una pregunta profunda. ¿Tú también has tenido dificultades para aceptar cuando Dios actúa de formas que no comprendes? ¿Alguna vez has sentido que Él te rebaja cuando en realidad te está revelando su amor? Deja tu reflexión en los comentarios. Y si este mensaje está tocando tu corazón, te invito a suscribirte al canal. No para que sumes un número más, sino para que te unas a una comunidad que busca entender a Dios desde las Escrituras y desde el alma. No te vayas. Lo que sigue revelará cómo esta semilla de orgullo se convirtió en la primera guerra del universo. El silencio que siguió a la revelación no fue el mismo que antes. No era un silencio de asombro, sino de tensión. En medio de la multitud celestial, una figura permanecía rígida. Lucifer, el lucero de la mañana, ya no era el mismo. Su mirada no brillaba con devoción, sino con distancia. Y en ese momento, delante del trono de Dios, pronunció una palabra que resonó como un trueno. No. Fue un no sin lágrimas, sin explicación, sin lamento, solo frialdad. Y esa palabra tan sencilla en apariencia desató la tormenta que había estado contenida durante siglos. Porque no era un no a una orden cualquiera, era un rechazo frontal a la voluntad divina. Lucifer, el más brillante, el más sabio, el más exaltado entre los ángeles, se atrevía a contradecir a su Creador, no por ignorancia, sino por decisión. Dios, en su amor, no respondió con ira. Su rostro mostraba tristeza, una tristeza que no se puede explicar con palabras humanas, porque no era solo el rechazo de una criatura, era la ruptura de una relación construida sobre la confianza, y aún así Deus no retiró su mano. Esperó, pero Lucifer dio un paso más. No se limitó a decir no. Giró su mirada hacia los demás ángeles y comenzó a hablar, no con gritos, sino con argumentos. ¿No ven que esto es absurdo?, decía. Nos pide que adoremos a una forma inferior, nos pide que nos arrodillemos ante carne. Sus palabras, llenas de lógica aparente, calaban como veneno suave en los corazones de quienes lo escuchaban. No gritaba como un rebelde, hablaba como un líder, como quien se atreve a decir lo que otros temen pensar. Ese es el peligro de la seducción del mal.
no se presenta como algo grotesco, sino como algo razonable. Lucifer no exigía violencia, no pedía una guerra, solo cuestionaba, sembraba dudas, invitaba a pensar. ¿Acaso no fuimos creados de luz? ¿Por qué debemos arrodillarnos ante barro? Y algunos comenzaban a sentir que había verdad en sus palabras, porque el mal, cuando se disfraza de justicia, es más peligroso que cuando se muestra abiertamente. Y así, el más bello de los ángeles comenzó a reclutar seguidores, no con amenazas, sino con su carisma, con su lógica, con su aparente nobleza. Y cada frase que pronunciaba era una puñalada invisible contra la unidad celestial. Porque la rebelión, cuando nace en el corazón, pronto busca compañía. Y Lucifer ya no estaba solo. Lo más doloroso de este momento no era solo su desacuerdo con Dios, sino su desprecio hacia el plan del amor. Porque lo que el Creador había revelado no era un acto de imposición, sino de sacrificio. El plan de la redención no era una exhibición de poder, sino de gracia. Jesús no se haría hombre para ser adorado, sino para salvar. Pero Lucifer no podía verlo. Su orgullo lo cegaba, y como ocurre con todo corazón endurecido, empezó a ver debilidad donde había compasión, inferioridad donde había humildad, fragilidad donde había redención. Así, la semilla que había germinado en silencio se convirtió en un grito desafiante, un grito no verbal, pero evidente. El cielo había sido confrontado, no con espadas aún, sino con ideas. Y eso era solo el comienzo. Lo más impresionante es cómo esta escena resuena en nuestra realidad. ¿Cuántas veces desafiamos los planes de Dios porque no se ajustan a nuestras expectativas? ¿Cuántas veces vemos su humildad como debilidad, su silencio como ausencia? Lucifer no cayó por ignorancia, sino por soberbia. Y esa misma soberbia sigue tocando nuestros corazones cuando no nos sometemos al plan divino, cuando queremos que Dios actúe a nuestra manera, cuando cuestionamos su soberanía porque no entendemos su método. Pero lo que Lucifer no comprendió es que la grandeza de Dios no se revela en su trono, sino en su cruz. Y rechazar eso es rechazar el corazón mismo del Evangelio. Por eso, su reto no fue solo una desobediencia, fue una negación total de lo que Deus es: amor. El cielo temblaba en silencio, no por truenos ni relámpagos, sino por la tensión invisible que envolvía cada rincón del paraíso. Las palabras de Lucifer, dulces como miel, pero afiladas como espadas, habían penetrado profundamente en muchos corazones. Ángeles que alguna vez cantaron con fervor, ahora dudaban. No se rebelaban todavía, pero ya no cantaban con la misma convicción. Y en medio de esa penumbra espiritual, una voz se levantó como un trueno de luz. ¿Quién como Dios? No fue un grito de rabia, sino de certeza. No fue una respuesta violenta, sino una declaración de verdad. Era Miguel, el pequeño arcángel, el que no destacaba por su poder, sino por su fe. Y con esas 3 palabras rompió el hechizo del orgullo que comenzaba a oscurecer el cielo. Miguel no habló largo, no presentó argumentos elaborados, no intentó competir con la retórica de Lucifer. Simplemente recordó a todos la esencia misma del universo, que no hay otro como Dios. Esa fue su espada, y fue más cortante que cualquier discurso, porque donde Lucifer había sembrado dudas con lógica, Miguel sembró verdad con humildad. Y esa verdad, tan sencilla, despertó la conciencia de muchos, como si un velo se cayera, como si una brisa de claridad atravesara las nubes de la confusión. Algunos ángeles comenzaron a llorar, otros bajaron la mirada, avergonzados, porque habían olvidado algo básico, que ellos no eran el centro, que la gloria no les pertenecía, que fueron creados por y para Dios. Lucifer no esperó. Al escuchar a Miguel,
Su rostro se endureció, la rabia lo invadió, no por miedo, sino por vergüenza, porque en el fondo de su alma esas palabras lo habían herido, lo habían expuesto, le recordaban que él también dependía de Dios, que su luz no era suya, sino un reflejo del Altísimo. Y eso era precisamente lo que no soportaba. Su orgullo, herido, se transformó en odio. Se volvió hacia Miguel con desdén y le dijo: ¿no ves que lo que se nos pide es humillante? ¿Acaso no merezco yo un lugar más alto? Pero su voz ya no tenía el mismo brillo. Sonaba vacía, resentida. Miguel, por su parte, no retrocedió. Lo miró con serenidad y le respondió: no, entiendes el amor, Lucifer, no es humillación, es redención. Ese fue el punto de ruptura. La batalla aún no había comenzado físicamente, pero espiritualmente ya estaba en marcha. Miguel se había puesto de pie, no solo como un guerrero, sino como un defensor de la verdad. Y esa verdad no necesitaba aplausos ni argumentos, se sostenía por sí sola, porque el bien no necesita adornos para brillar, y la humildad, aunque silenciosa, siempre resplandece con más fuerza que la soberbia más ruidosa. Mientras Lucifer se retiraba, con la espalda erguida pero el alma ardiendo, algo en el cielo había cambiado. No todos lo veían aún, pero el equilibrio estaba rompiéndose. Y en ese momento, el cielo entendió que no todos estaban del mismo lado, que había una elección que hacer y que el tiempo de definirse había llegado. Si tú también estás enfrentando un momento donde debes tomar una decisión entre lo que te halaga y lo que honra a Dios, este es tu momento de reflexionar. ¿Vas a seguir la voz del orgullo o la del amor? Déjame saber en los comentarios cuál es la lucha que estás enfrentando hoy. Y si sientes que estas palabras han hablado a tu corazón, suscríbete al canal, porque aún hay muchas verdades en la Biblia que necesitamos descubrir juntos y yo quiero acompañarte en este camino espiritual paso a paso. Lo que sigue en esta historia es solo el principio de la mayor guerra que el universo ha presenciado. Las palabras de Miguel habían impactado como una espada en el corazón de Lucifer, pero en lugar de hacerlo reflexionar, encendieron una ira más profunda. Y cuando la verdad no es aceptada, se transforma en resentimiento. Lucifer, herido en su orgullo, comenzó a maquinar con determinación. No podía aceptar haber sido desafiado públicamente, mucho menos por un arcángel de menor rango. Así que en silencio, comenzó a reunirse con aquellos ángeles que lo admiraban. No los convocaba con gritos, sino con susurros. No usaba amenazas, sino preguntas. ¿Realmente esto es justo? ¿No merecemos algo más? Sus palabras eran suaves, pero su intención era firme. Lo que había comenzado como una inquietud personal, ahora se convertía en un movimiento espiritual, la rebelión. Muchos de los que lo escuchaban no eran ángeles menores. Al contrario, eran seres de una belleza y poder extraordinarios, los más dotados, los más sabios, aquellos en quienes Dios había depositado responsabilidades elevadas. Y eso hacía la situación aún más delicada, porque cuando los más influyentes comienzan a dudar, los demás los siguen. Lucifer no hablaba de odio, ni siquiera de enfrentamiento. Hablaba de dignidad, de libertad, de una supuesta visión más elevada del orden divino. Les decía que no se trataba de desobedecer, sino de actualizar lo que Dios había comenzado, que podían honrarlo sin tener que arrodillarse ante un ser de carne, que no estaban negando a Deus, sino buscando algo más justo. Y muchos, al oírlo, sentían que esa lógica tenía sentido. Eso es lo que convierte al pecado en algo tan peligroso. No siempre se presenta como una violación frontal, sino como una mejora de lo que ya es bueno, una alternativa más razonable. Pero toda verdad parcial se convierte en mentira cuando se separa de la voluntad de Dios. Y Lucifer, el portador de luz,
ahora usaba esa luz para confundir. Su carisma era irresistible, su convicción contagiosa. Reunía a sus seguidores en pequeños grupos, les hablaba de sus visiones, de su llamado, y mientras lo escuchaban, muchos comenzaban a ver el plan de Dios como limitante, como rígido, como una estructura que impedía su máximo potencial. No lo sabían aún, pero ya estaban caminando hacia la oscuridad, porque cuando dejas de confiar en la Biblia y comienzas a confiar solo en ti mismo, el abismo no está lejos. Lucifer organizaba estos encuentros como un estratega experto. Sabía a quién hablarle, cuándo hacerlo y qué decir. Elegía cuidadosamente sus palabras para no sonar rebelde, pero tampoco sumiso. Se presentaba como un reformador, no como un insurgente, como un iluminado, no como un enemigo, y eso era lo que más desconcertaba a los demás ángeles, porque no veían en él una amenaza, sino una alternativa. Él prometía una libertad sin renunciar a la luz, una independencia sin necesidad de confrontar a Dios abiertamente. Pero la raíz de su mensaje era venenosa, la exaltación del yo. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, comenzó a formar el primer ejército. No un ejército de violencia aún, sino de ideas. Pero toda idea contraria a la verdad de Dios, aunque parezca inofensiva, prepara el terreno para la destrucción. Y así, el cielo que antes vibraba con alabanzas unidas, ahora comenzaba a dividirse. No se oían gritos ni batallas aún, pero el ambiente ya no era el mismo. Había silencio donde antes había gozo, miradas evasivas donde antes había unidad. El firmamento estaba herido, aunque muchos aún no lo notaban. Lucifer, en su orgullo, seguía sumando seguidores, no porque los obligara, sino porque los seducía. Les prometía un nuevo cielo, una nueva visión, un nuevo orden, donde nadie tendría que inclinarse, donde cada uno brillaría por mérito propio. Lo que parecía liberación, en realidad era una cadena forjada por la vanidad. Y ese fue el verdadero inicio de la guerra, no con espadas, no con relámpagos, sino con la exaltación de una criatura por encima del Creador. Y entonces estalló. No fue una guerra de territorios ni de armas visibles, fue una guerra de principios, de fidelidad contra ambición, de humildad contra orgullo. La rebelión que había empezado en silencio ahora tomaba forma abierta. El cielo ya no podía ignorar lo que ocurría. Los ejércitos se formaron. De un lado, Lucifer y los ángeles, que habían decidido seguir su visión distorsionada. Del otro, Miguel y los fieles a la voluntad divina. No fue una lucha equilibrada en número, pero sí en convicción, porque mientras los caídos peleaban por su ego, los leales luchaban por amor, y eso hacía toda la diferencia. Cada choque de luz en esa batalla cósmica era como una chispa que cruzaba el universo. El cielo temblaba, el universo contenía el aliento. Lucifer brillaba aún, pero ya no con la luz de Dios. Su resplandor era sombrío, teñido por la soberbia. Elevaba su voz con autoridad, convencido de que podía ganar. «Yo fui el primero», gritaba, «soy la verdadera luz». Pero sus palabras, antes magnéticas, ahora eran huecas, vacías, porque el amor ya no habitaba en él. Mientras tanto, Miguel avanzaba. No era el más fuerte en apariencia, pero su fe era inquebrantable. No peleaba por reconocimiento, no buscaba gloria personal, solo deseaba defender el nombre de Dios. Y cada vez que levantaba su espada, la proclamación se oía: «¿Quién como Dios?». Esa frase no era solo un grito de guerra, era un recordatorio eterno del lugar que solo el Creador puede ocupar. La lucha fue feroz. No hay palabras humanas para describir lo que ocurrió ese día. Ángeles que habían cantado juntos por milenios, ahora se enfrentaban como enemigos. Cada golpe de luz era una decisión, cada movimiento
una consecuencia. Pero algo se hacía evidente. Los ángeles fieles no luchaban solos. La presencia de Dios los envolvía, su gracia los sostenía. Y aunque eran menos en número, eran invencibles en espíritu. Lucifer intentaba retroceder a Miguel, usaba su sombra como un arma, pero ya no tenía autoridad. Su poder se había convertido en ruido, mientras que la fe de Miguel era como un río inquebrantable. Avanzaba sin detenerse, no por rabia, sino por lealtad, por amor, por justicia. Y llegó el momento final. La Biblia, en Apocalipsis 12, 7, 9, lo resume con claridad. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, y fue lanzado fuera. Lucifer cayó, no porque Deus lo destruyera, sino porque su orgullo no pudo sostenerse ante la verdad. Y con él, una tercera parte de los ángeles fue expulsada. El cielo quedó herido, sí, pero limpio. La paz fue restaurada, y aunque la cicatriz permaneció, el universo entero comprendió una lección eterna. La luz de Dios no puede ser vencida, el amor no puede ser aplastado, y ninguna criatura, por más brillante que sea, puede ocupar el lugar del Creador. Si esta batalla te tocó, si alguna vez sentiste que estabas luchando solo, recuerda esto. Miguel venció no por fuerza, sino por fe, y esa misma fe está disponible para ti hoy. Escribe aquí en los comentarios, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es ese Lucifer que has estado enfrentando en silencio? Compartirlo puede ser el primer paso hacia la victoria. Y si este video está fortaleciendo tu fe, suscríbete al canal ahora mismo. Aún tenemos muchas verdades de la Biblia por revelar. Y lo que viene a continuación mostrará cómo la expulsión de Lucifer afectó todo el destino de la humanidad. El cielo, una vez escenario de armonía inquebrantable, había sido testigo de su primer gran dolor. La expulsión de Lucifer no fue una celebración, fue una tragedia espiritual. Los ángeles que permanecieron fieles no cantaron de alegría, lloraron. Porque aquellos que fueron expulsados no eran desconocidos, eran hermanos, compañeros de alabanza, seres que alguna vez reflejaron la luz de Dios con esplendor, y ahora caían como estrellas apagadas, arrastrados hacia un abismo que ellos mismos habían escogido. Lucifer, el lucero de la mañana, ahora se transformaba en Satanás. El adversario ya no era portador de luz, sino fuente de oscuridad. Ya no inspiraba adoración, sino desolación. Su caída no fue solo física, fue total, de posición, de propósito, de presencia divina. El lugar al que fue lanzado no era aún el infierno final, pero sí una dimensión de sombra donde la presencia directa de Dios no se manifiesta. Un espacio espiritual de aislamiento, de oscuridad consciente. Allí, Satanás comenzó a maquinar su nuevo propósito. Si no podía reinar en el cielo, entonces corrompería la creación de Dios. Esa fue su conclusión. Y con él, sus ángeles caídos hicieron lo mismo. Ya no eran heraldos de vida, sino mensajeros de muerte. No portaban esperanza, sino desesperación. Y fue allí, en ese estado de caída, donde Satanás dirigió su mirada hacia un nuevo objetivo, la humanidad. El hombre creado a imagen de Dios, el ser por el cual el Creador mismo descendería en carne. Si podía arrastrarlos a la ruina, su odio encontraría una distorsionada satisfacción. Desde entonces, la obra de Satanás ha sido la misma: separar al hombre de Dios. La Biblia muestra cómo, desde el jardín del Edén, Satanás buscó interferir en el plan divino. No apareció como un monstruo, sino como una serpiente astuta. Sus métodos no han cambiado: engaño, orgullo, duda. Lo que usó contra los ángeles en el cielo, lo repite contra los hombres en la tierra, porque su objetivo sigue siendo el mismo: sabotear el reflejo de Dios en la creación. Y cada vez que logra sembrar egoísmo,
odio, soberbia o incredulidad, siente que está venciendo, pero lo que no comprende es que su derrota ya fue sellada, porque Dios, en su justicia, lo expulsó y en su amor preparó un camino de redención para todos los que aún eligen la luz. La expulsión de Lucifer también fue un acto de justicia divina. Deus no lo destruyó, lo apartó, porque la santidad no puede convivir con la rebelión no arrepentida. Fue un acto firme, pero lleno de sentido. Dios le había dado oportunidades, advertencias, tiempo, pero Lucifer eligió el camino de la separación, y por eso fue separado. La justicia de Dios no es caprichosa, es perfecta, y en esa perfección cada decisión tiene su consecuencia. Incluso en su caída, Lucifer sigue existiendo, pero no como parte del reino de Dios, sino como símbolo eterno de lo que ocurre cuando una criatura se coloca por encima del Creador. Su historia no termina con una explosión, sino con una separación irreversible, causada no por Deus, sino por su propia elección. Y así, el que fue la obra maestra de Dios, se convirtió en el emblema del orgullo. El que dirigía los coros celestiales, ahora se convierte en acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10. El que caminaba entre las piedras de fuego, ahora camina entre sombras. Pero incluso en su historia, hay una lección eterna, que no hay lugar más alto que estar bajo la voluntad de Dios, que ninguna luz personal puede reemplazar la luz del Creador, y que cada vez que elegimos nuestra voluntad por encima de la suya, caminamos hacia la misma oscuridad que envolvió a Lucifer. La buena noticia es que mientras estemos vivos, aún hay tiempo para elegir la luz, porque Dios expulsa al rebelde, pero recibe con brazos abiertos al que se arrepiente. Ahora que conoces toda la verdad sobre la caída de Lucifer, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué parte de esta historia te hizo reflexionar más sobre tu propia vida espiritual? ¿Fue su orgullo, su resistencia a obedecer, o la forma en que disfrazó la rebelión con palabras de libertad? Escribe aquí en los comentarios lo que más te tocó. Tu experiencia puede abrir los ojos de otra persona que hoy necesita una palabra de verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene después te va a estremecer. Las 5 profecías del Apocalipsis que revelan el destino final de Lucifer y del mundo entero. Nos vemos en el próximo video. Soy Javier, y fue un honor caminar contigo por esta historia eterna. Hasta la próxima, y que la luz de Dios siempre brille en tu corazón.